Días a todos y todas. Buenos días acá a todos los compañeros que nos escuchan desde las Américas. Ya es entrando a la noche en África, Europa, medianoche en Asia, Oceanía. Así que estamos acá empezando la videoconferencia número 37 de Lecturas, Educación Física y Deportes. Un encuentro que venimos haciendo todos los meses donde eh, presentamos a los autores que publicaron los artículos del número del mes. Así que hoy estamos presentando a los autores del número de este mes, de abril. Tenemos un variado menú y autores de distintos centros, distintos países. Eh, bueno, en lo que hace a nuestra tarea como editores, como directores de la revista que ya lleva 27 años consecutivos online, eh, para algunos que creen que es mucho, entramos con Internet, no hubo nada antes de Internet. Eh, bueno, nuestro trabajo invisible tuvo que ver con trabajar con las revisiones de los artículos, trabajar con revisores, con los autores, yendo y viniendo con los trabajos para que la calidad de los mismos sea eso que ustedes leen. En cuanto a lo visible, este mes nuestro tema fue el tema de la violencia en el deporte, centrado en la discriminación. Todavía nosotros vemos que a diario sigue existiendo discriminación tanto en la sociedad como en el deporte, y probablemente una de las cosas que ocurren que esto sea tan visible es que quizás todavía no hay estrategias integrales para combatir esta discriminación. Y el deporte particularmente vemos que existe, bueno, de ya el deporte se ha constituido como un espacio segregado, mujeres con mujeres, hombres con hombres, con una serie de temas que de eso derivan, eh, con discriminación, con sexismo, con violencia, que entiendo que eso debe ser erradicado. Sobre todo que el deporte es una práctica sumamente visible y es un espacio muy interesante para generar políticas para que luego se difunden a toda la sociedad. Y vemos que esto no solo aparece en los estadios. eh, el caso que nombramos de Vinicius Junior fue quizás el más visible en las últimas semanas, pero nosotros vemos a diario cómo los medios de comunicación, lejos de luchar contra la discriminación, muchas veces la promocionan, la promueven indirectamente como un modo de también ampliar su comercialización y aliarse con sectores que promueven esto a diario. Así que nuestro interés acá es ese lema, ¿no? Que pusimos, jugar en paz, jugar en equipo, buscar la manera de que todos los que estamos en contra de estas prácticas eh, intervengamos de una u otra manera para, no sé si que esto deje de existir, pero por lo menos que cada vez esto sea menor y que aquellos que discriminen sean de alguna manera penados con las leyes que existen en prácticamente todos los países en contra de estas prácticas. Bueno, hecha esta presentación, vamos a presentar a los autores que participaron. El primero que vamos a presentar es el doctor David Ver. Él escribió un trabajo, después haremos algunos comentarios, título: Experiencia pedagógica en primera persona de un formador en educación física. David es profesor de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Quilmes y Avellaneda, director del Departamento Sociohistórico del ICEF número 1, doctor Enrique Romero Bres, investigador, director de proyectos UNDAP, CIT y UBACIT, doctor en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Sociales y Educación por Flaxo, postdoctor por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Ciencia y Educación también por la UBA, realizó estudios de historia en la misma universidad y es profesor y maestro nacional de Educación Física del ICEF Romero Bres. Eh,
además quiero decir que con David nos conocemos hace ya casi 60 años, eh, pero bueno, esas son las historias que nos cruzan con David por el hecho de coincidir en distintos espacios. Así que David, bienvenido a este encuentro y adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias, querido Tulio. Saludos acá a los compañeros que van a compartir conmigo estas presentaciones. Gustoso de estar y de escuchar a distintas perspectivas y distintos encuadres sobre distintos fenómenos o parecidos o no, que son la educación física, el deporte y demás cuestiones. Bueno, lo que yo voy a presentar hoy es justamente la relación del postdoctorado en Buenos Aires y en las justicias sociales de la misma. La idea de dicho artículo fue tratar de entender y comprender el fenómeno que es la formación de profesores en el ISEF de Buenos Aires, ISEF número 1, doctor Enrique Romero Bres. Uno de los institutos o el instituto más añejo de Latinoamérica, con una fuerte tradición biológica y con una cierta perspectiva de pensar el deporte como el contenido que aglutina todos los espacios de formación. Bien, pero como ustedes me escucharon, yo hablé de entender, comprender y hablé de fenómeno, y esas tres palabritas desnudan de alguna manera mi perspectiva fenomenológica y profundamente cualitativa de abordaje del trabajo. Eh, bueno, en ese marco, la escritura, pensamiento, reescritura, reposicionamiento, se realizan desde una posición autoetnográfica, autoetnometodológica, que tiene como dimensión central del relato a la propia experiencia pedagógica constituida en un entorno y cultura institucional muy particular, como es, como fue y como será el ISEF número 1 de Buenos Aires. No soy en consecuencia un espectador ajeno a la realidad que escribo, que analizo, que describo, sino que formo parte de la realidad que estoy escribiendo. Estoy en esa realidad, la hago y me hace, me afecta, me construye y me constituye y forma parte de mi propia historia y de mi propia identidad. Por lo antedicho, soy parte central de la trama, porque el texto está escrito en primera persona, y en ese marco construyo un texto narrativo, vivo, con palabras, con emoción y con un cuerpo, el mío. Es por ello que las reflexiones teórico-emotivas se constituyen en puntos de partida autorreflexivos, que en tanto se escriben, se posicionan en forma crítica con lo históricamente instituido y conformado en la matriz histórica del profesorado. Tal como la vida es impredecible, se presenta lo inesperado en mi trabajo formativo y cómo eso que acontece, quizás azarosamente o no, va constituyendo la narración de mi experiencia en el ISEF. El escrito se ordena en una serie de subtítulos que presentan experiencias biográficas que habilitan una escritura de sí, porque lo biográfico es escribir sobre sí. Y van tejiendo una historia que va desde mi deportivizada infancia, mis estudios de educación física, los estudios universitarios y mi tarea como docente en el instituto. Por lo tanto, la historia narra, analiza mi experiencia en el ISEF, pero cruzada por situaciones conflictivas y tensionantes y tensionadas
a partir de un acontecimiento que es una ruptura de aguas, que es el proyecto de creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, UNICABA. La adhesión absoluta de la gestión a dicho proyecto y a las políticas educativas del macrismo generaron situaciones de conflicto que derivaron en un proceso muy particular de movilización. En ese marco y en ese desarrollo, escribo sobre cómo, luego de una cierta insistencia, logré, por un proyecto mío, que se nombre a la sala de profesores del instituto, profesora Leonor Landaburu, docente hasta el día de hoy detenida y desaparecida. También logro en ese contexto que por primera vez en la historia del instituto haya elección de delegados del gremio más importante, que es la Unión de Trabajadores de la Educación, que pertenece a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Bueno, por supuesto que esto generó tensiones, porque mi no adhesión a la UNICABA, mi posición sindical, mi posición política en relación a la profesora detenida desaparecida y a todos los detenidos desaparecidos. Mi tesis doctoral toma mucho el tema de la dictadura en el instituto. Bueno, generó muchas tensiones, muchos conflictos, que a su vez van desgranándose en distintos títulos, como por ejemplo conspiración, ya que explico cómo de alguna manera la gestión pensaba que cuando nos reuníamos 4 o 5 profesores estábamos construyendo una idea de conspiración contra ellos. Por eso al grupo que nos reuníamos nos puso la Jabonería de Vieites. La Jabonería de Vieites era un grupo de patriotas en la Revolución de Mayo que se reunía en ese lugar para conspirar contra las autoridades coloniales. Entonces nos pusieron graciosamente la Jabonería de Vieites. Y a los que participamos en esa reunión, como no somos delgados, nos ponía los gordos, en atribución a que a los jefes sindicales se le dice los gordos. Bien, en esa cuestión y en este relato, todo esto devino en una pretensión de sumario a los que éramos delegados, ¿no? Una sanción sumarial, producto de ciertas discusiones con vehemencia, pero sin falta de respeto. Bueno, eso cayó en la nada. Pero lo que me interesa señalar, para ver toda la trama, los invito y las invito a leer el artículo, que este trabajo, insisto, tiene que ver con la experiencia, que es lo que a uno le pasa y lo que uno piensa sobre lo que a uno le pasó y le ha pasado. Consecuentemente, alejado 2 años de los acontecimientos, viviendo y teniendo todavía corporizada la experiencia, escribo este artículo tratando de reflexionar sobre ese devenir tan particular, en el cual en 1 o 2 años sucedieron un conjunto de acontecimientos como los nardados que fueron muy particulares. ¿Sí? Por lo tanto, analizo en forma abierta, consciente y práctica esa experiencia, que es una experiencia, digamos, de sí, una experiencia de una figura de sí, de uno mismo. Y una relación mía con los demás y con el entorno. Traigo, por supuesto, personajes del entorno. Y este proceso de escritura autoetnográfica es inductivo y deductivo. Es inductivo porque las categorías se van realizando a medida que el relato se va profundizando. Y a medida que el relato se va profundizando, van surgiendo categorías conceptuales que a su vez conforman los subtítulos. Y es deductivo, ya que previamente se han seleccionado ciertos acontecimientos, como los nardados, que forman parte de la experiencia y de la propia historia acontecida, básicamente. ¿Sí?
Bien, por lo tanto, que para mí es importante señalar que esta perspectiva de escritura de investigación autoetnográfica permite investigar y construir conocimientos significativos, porque yo creo que el investigador no puede quedar excluido de aquello que analiza. Y ahí está mi posición profundamente cualitativa y profundamente humanística, y si quieren, adherir a los giros lingüísticos, al giro subjetivo y al giro afectivo. ¿Mm? El investigador, en tanto sujeto, se emociona, tiene su historia, tiene sus relaciones, y es él el que constituye y construye al objeto. El investigador puede construir un objeto de análisis, pero es él el que lo construye a través del lenguaje. En consecuencia, creo que no se puede escribir fuera del contexto, que es la propia experiencia, y la experiencia es la experiencia de investigar y de escribir, ¿m? Y un encuentro conmigo mismo, básicamente. Podría haber sido con otros. Eso no sería una autoendometología, sino sería una autobiografía o una biografía narrativa. Pero eso es, dentro de este nuevo género académico, sería otra historia. ¿Sí? Bien. Básicamente, eso es lo que yo tengo cada uno está. Y bueno, por supuesto que dar la intención a una forma de pensarse, con el centro a la historia de vida y al docente propiamente dicho, ya sea biográficamente, narrativamente, autobiográficamente o en mi caso autometodológicamente, trata justamente de, en tanto el sujeto habla, se piensa y se escucha, se describe y puede producir la relación necesaria entre el acontecimiento y la teoría. Porque la pedagogía, y la educación física es una pedagogía, es una acción práctica. Necesita, en tanto práctica y experiencia, en tanto acontece, ser pensada. Y en ese pensamiento aparece justamente la teoría que permite, desde mi perspectiva, una teoría crítica, que permite repensar, resituar al sujeto, que en tanto se piensa, se lee y se escribe, logra pensarse críticamente, logra reflexionar y vuelve a su propia práctica habiéndola analizado a través de la escritura y de traer su propia experiencia. Bueno, eso es lo que tengo para hacer la apertura de este encuentro. Gracias por escucharme. Gracias, David, pero antes que te vaya, no, pregunta. No, un comentario y una pregunta o algo para abrir, digamos, ¿no? Te pediría que no seas demasiado extenso. Pero uno, bueno, bienvenido estos estudios. Ojalá que sea un puntapié para la construcción de más estudios autoetnográficos. Eh, Desde ya estaremos atentos al desarrollo de esto que vos estás planteando como investigación. Eso lo primero, ¿no? Que quería hacer como comentario. Y lo otro, me remito a la experiencia tuya, ¿no? Porque a mí me pasa, ¿no? Y yo me sentí identificado porque, bueno, yo también en otro instituto, o ahí en el mismo también tuve me remito a la experiencia nada más, no a otra cosa. También tenía esos roces, todo esto que vos vas relatando de los de las tensiones, ¿no? Que incluso yo veo que a veces llegan más que discutir cuestiones conceptuales, se cree que todo es del orden personal, digamos, de que uno es medio jodido, ¿no? Me, fa- creo que en tu texto quizás no lo explicitas eso, pero creo que hay algo de eso siempre, ¿no? Este, pero, a ver, a mí me pasa, digamos, que conocí gente que desde un lugar también crítico, cuestionador, que yo recibía no sé, había menos tensiones, no sé. Acá la pregunta que te hago, digamos, cuando leí el trabajo, digamos, revisando esto que vos escribiste, de todas estas, a lo mejor en algún caso,
¿Hubo algo donde vos pensás que se podría haber planteado de otra manera, hubiera causado menos tensión? Porque en definitiva lo que vos estás planteando es obviamente generar toda una serie de cambios a toda esa vieja estructura, digamos, que obviamente resiste a como sea cualquier tipo de cambio. Pero ¿hubo algo vos te quedaste pensando o hoy de todo esto, si hubo, no te digo, a lo mejor un caso de algo que si se hubiera planteado quizá de otra manera, se hubiera llegado a buen puerto, se hubiera construido mayor consenso o pensás que no, digamos? Mira, yo creo que el tema de la Unicaba fue un parteaguas, que ahí no hubo retorno, porque inclusive en medio de ese conflicto nos comunicó por medio del rector que el instituto se iba a ir al Parque Sarmiento. Porque, claro, igual que pasa con el CENAR, esas tierras son tierras muy valiosas y el gobierno de la ciudad, que gobierna como si fuera una inmobiliaria, las quiere para, bueno, hacer barrios cerrados y demás, como hicieron con Tiro Federal. Claro, sí, sí, Entonces, bueno, era un parteaguas. Antes del conflicto con la Unicaba, yo venía construyendo posiciones siempre desde la formación interesantes, como hacer por primera vez en la historia del instituto la noche de los museos. ¿m? sí, Eh, digamos, logrando que el museo, que el archivo histórico que tiene el instituto se muestre a todo el público. ¿m? Cosas que el instituto no quería, pero bueno, lo logramos. La creación del departamento sociohistórico para dar valor a las ciencias sociales en su generalidad, y que tengan un departamento y un director que a su vez participe del consejo académico. ¿m? Eh, y bueno, eh, pero eh, el- la manera de no tener tensiones hubiese sido adherir a la política de la gestión, más allá claro, del pensamiento crítico, ¿no? Cosas que ciertos compañeros que dicen ser críticos lo han hecho. La verdad que a mí no me dio, no pude, no supe, no quise, por más que tuve diálogos, pero bueno, los diálogos nos fueron alejando más que acercándonos. Y aparte yo vengo de mi tesis doctoral, ¿no? Donde es compleja la situación. Y quiero decir esto, que lo señalé. Eh, Cuando fuimos a votar en el Consejo Directivo, si se ponía el nombre de sala de profesores a la docente que tenía desaparecida, hubo 3 votos en contra. Uno de una no docente, que es, digamos, que tenía que ver con la estructura de la prosecretaría a cargo de Mercedes Bianchi, y dos docentes, uno de ellos hoy es rector del instituto. Entonces, es como, ¿no? Es como complicado. Ahí la discusión fue, pero no habría que ver si no habría otros docentes memorables. Y yo le dije, sí, ya veo que el gimnasio se llama Alberto Dalio, su secretario de deporte de la dictadura, otro se llama Miri, profesor de la Escuela de de la Mecánica de la ESMA, Armada. O sea, es como difícil, ¿no? Acercarse a eso. Es como que la matriz está y ahora un cambio de plan de estudio que gira más hacia la deportivización y el basamiento de lo social. Así que es sí, como que resiste, ¿no? Y bueno, sí, 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 sí. no hay que enojarse, Bueno, pues así. y sí, y sí, y es así. Bueno, David, seguiremos planteando y pensando en estos temas que son nodales, son centrales en tanto pensamos en la formación. Sí, Bueno, te agradezco tu presentación, a ver si después tenemos un cierre. Bueno, bien, vamos a pasar al próximo autor, es Chester Urbina Gaitán. Escribió un artículo que se titula Origen de las artes marciales masculinas en Costa Rica, espectáculo, formación personal y propagación nacional. Chester es licenciado en Historia, máster en Ciencias Sociales por Flaxo y en Sociología por la Universidad de Costa Rica, docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal de Educación a Distancia, y en el año 2020
recibió el Premio Nacional de Literatura de Costa Rica por su ensayo Mujer, Deporte y Nación en Costa Rica. Adelante con el audio de Chester. Voy a hacer una presentación corta de mi artículo Los orígenes de las artes marciales masculinas en Costa Rica, 1913-1983, espectáculo, formación personal y propagación nacional. Las artes marciales masculinas en Costa Rica surgen en 1913 con la llegada de Mitsuyo Maeda y varias décadas después con los maestros Orlando Madrigal, Shunichi Kobayashi y Achilles Wong. Los tres últimos se dedicaron a enseñar el karate, el judo y el jiu-jitsu, promoviendo el establecimiento de academias y a entrenar discípulos. Este artículo tiene como objetivo describir la historia de las artes marciales masculinas en Costa Rica, las relaciones que hubo entre ellas, su promoción privada y la posición estatal en torno a su fomento y control social desde la introducción del Jiu-Jitsu en 1913 hasta la incorporación del Cian Orlando Madrigal a la Galería Costarricense del Deporte en 1983. Para la realización de este registro histórico etnográfico se usó la revisión de la prensa comercial, donde se compiló la información pertinente e imágenes que ilustran lo referido. El Estado costarricense en 1947, a través de la contratación del instructor cubano Giraldo Martín, trató de promocionar el jiu-jitsu. Asimismo, tuvo interés en que sus oficiales de policía fueran preparados a nivel deportivo en las artes marciales, para que así brindaran un servicio más profesional a los ciudadanos, por lo que emplea al Cian Orlando Madrigal para este fin. También estableció varias academias dentro de sus dependencias. A raíz de los ataques de ampones, expertos en karate, autoridades y particulares, el diputado Mario Rodríguez tuvo la idea de reglamentar el funcionamiento de academias de karate, taekwondo y kung fu. Lo que el legislador desconocía era que los que ejecutaron estas agresiones no comprendían los beneficios de la práctica de las artes marciales, las cuales se emplean para la defensa personal y el autocontrol, sino para el matonismo y la agresión. Con la fundación de academias de las disciplinas antes mencionadas y la verificación de campeonatos de artes marciales a fines de los años 70, se crean lazos entre las diferentes academias masculinas de artes marciales, dándoles a ellas una mayor difusión a un nivel nacional. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, gracias Chester por el envío. Recomendamos los trabajos de Chester, un autor muy relevante con sus trabajos de los países de América Central, muchos de ellos vinculados al deporte. Bueno, vamos a pasar al próximo autor, el licenciado Santiago Guido, uno de los autores del trabajo de entrenamiento de fuerza de miembros superiores para mejorar la carrera de velocidad en futbolistas amputados. Bueno, original artículo, Santiago es licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes, maestrando en Educación Física por la Universidad de la República en Uruguay, es docente de dicha universidad, docente de la Universidad UDE, licenciatura en Educación Física. Bienvenido, Santiago, adelante con tu presentación. Bueno, hola, ¿cómo están? Un gusto estar participando con ustedes. Un saludo para todos los expositores. Bueno, un saludo en particular a David, que fue profesor mío acá en un curso de maestría que tuve, junto con Mariana Sarni. Casualmente y coincidentemente, ese curso tenía como posibilidad de hacer un trabajo, y ese trabajo era
era publicado en la revista F Deportes, así que ese fue mi primer vínculo con la revista, gracias a David, ¿no? Que posibilitó la posibilidad de que de la evaluación fuese publicable. Así que toda una coincidencia y un gusto poder verlo. Bueno, este trabajo se enmarca en lo que es un proyecto integral que articula las tres funciones universitarias: enseñanza, investigación y extensión. Yo soy titular de la, de la unidad curricular Educación Física Adaptada, que trata acerca de del trabajo, la educación física para personas con discapacidad. Y estamos en un proyecto que se llama Educación Física Adaptada para Personas con Discapacidad, y que, bueno, tratamos de hacer distintos abordajes en distintos colectivos de diferentes grupos, ya sea deportivos o específicamente de educación física de personas con discapacidad. Allí hemos ido a dar clase a niños con síndrome de Down, estuvimos trabajando con futbolistas ciegos, estuvimos trabajando con basquetbolistas en silla de ruedas, estuvimos trabajando en clases de educación física con niños con condición del espectro autista, y bueno, también estuvimos trabajando también con futbolistas amputados. En todos en estas clases que hemos ido, en estos grupos que hemos estado trabajando desde la extensión, hemos visualizado que muchas prácticas lo que hacen es, se repiten tal cual, se aplican desde la educación física convencional o del deporte convencional. En el caso del futbolista para amputados fue lo mismo. Las mismas ejercitaciones que hacían, las mismas prácticas que hacían futbolistas convencionales, se repetían sin sentido muchas veces en futbolistas con alguna amputación. Por eso teníamos carreras de sprint, sentadilla y arranque, es decir, lo mismo que se hacía en el deporte convencional, profesional, diría. Bueno, una de estas cuestiones que nosotros visualizamos es por qué no pensarlo, es decir, desde la propia disciplina deportiva adaptada. Es decir, qué sentido tenía hacer sentadilla y arranque si desde el punto de vista biomecánico lo que se realizaba era una cosa completamente distinta. Es decir, la fuerza o la velocidad estaba determinada por los miembros superiores y no tanto por lo que se podía desprender de los miembros inferiores, tal cual pasa en el deporte convencional. Por tanto, decidimos pensarlo o analizarlo desde un punto de vista cuantitativo desde otro lugar. Aclarar que también es el primero de una serie de investigaciones que van al mismo lugar. Es decir, que la idea de nosotros es tratar de deconstruir las prácticas deportivas adaptadas desde una lógica desde la práctica en sí misma, y no desde una adaptación o una adaptación o una réplica tal cual del deporte convencional. En función también de los dispositivos que teníamos en ese momento, empezamos a hacer una investigación, acción, un estudio de caso, en este caso un estudio de caso clínico, con un diseño metodológico con 3 fases interconectadas. Una fase diagnóstica, donde se aplicaron 2 tests, el test de Bancu y el test de Bohr. Una fase de intervención, donde durante 4 meses estuvimos trabajando específicamente aspectos vinculados a la fuerza del tren superior. Y una vez completada la fase de intervención, aplicamos los mismos test que hemos aplicado en la fase de intervención, en la fase de evaluación final. Bueno, lo que pudimos ver que sí hay una mejora sustantiva en la carrera de velocidad, pero bueno, un poco también establecer algún tipo de generalidad está limitada por las características inherentes a su estudio de caso. La idea a partir de esto es seguir continuando con esta metodología y, bueno, seguir desarrollando y poniendo una masa crítica que cuestione de alguna forma de diferentes lugares el deporte paralímpico y el deporte para personas con discapacidad.
Bueno, Santiago, siempre bienvenido para nosotros estos estudios. Eh, no hay estudios menores de investigación, más cuando abordan realidades particulares. Y quería hacer un comentario que supongo lo conocés, para el que no lo sabe, pero en el año, digamos, para dar relevancia a estos estudios y la trascendencia que pueden tener, en el año 2022 la FIFA le dio el premio Puskás al mejor gol del año a un jugador amputado. Fue Marcin Oleski, que es un polaco, y bueno, el gol que hizo lo pueden ver por YouTube, pero ese gol recibió el premio y digamos que le ganó a todos, ¿sí? No amputados, ciegos, la verdad que fue, bueno, habla de quizá un cambio de época y bueno, la importancia de dar relevancia a estos estudios y bueno, bienvenido, ¿no? Sí, bueno, el fútbol es maravilloso, ¿no? Ni que hablar, bueno, en Sudamérica, lo que es el fútbol en Argentina, por supuesto, campeón del mundo, lo que representa el fútbol. El fútbol tiene la particularidad también de que es el deporte que más adaptaciones tiene, es decir, que más colectivos distintos pueden jugar al fútbol. Fútbol amputado, fútbol para ciegos, fútbol para personas con encefalopatía crónica no evolutiva, fútbol motorizado, fútbol para personas con síndrome de Down, fútbol para personas con déficit cognitivo asociado, es decir, es el deporte que más posibilidades de adaptaciones tiene y que más se practica de colectivos en situación de discapacidad. Y bueno, eso que tú decís es también relevante en cuanto a la importancia que se le da, ¿no? Es decir, a lo trascendente que es el fútbol para nosotros y bueno, las personas con discapacidad no escapan a eso. Bueno, Santiago, esperamos seguir dándole espacio a este tipo de trabajos Muchas y gracias. bueno, agradeciéndote y a seguir adelante y entusiasmar también a toda la gente que esto también es valioso para las sociedades que vivimos, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, vamos a pasar al siguiente, el doctor Derli Juliano Neuenfeld. Él escribió un libro, es la presentación del libro que él coordinó, el título es O lugar do corpo, da escola e da educação física en tiempos digitales, a presentación del libro. Derli es graduado en Educación Física por la Universidad Federal de Santa María, especializado en Pedagogía del Deporte. Es maestrado, doctorado y trabaja en la Univates en Brasil. Así que adelante con el audio de Derli. Olá, sou o professor Derli Juliano Neuenfeld, da Universidade do Taquari, Univates, Rio Grande do Sul, Brasil. Agradeço essa oportunidade para poder estar compartilhando uma obra que eu publiquei no ano passado, que se intitula O Lugar do Corpo, da Escola e da Educação Física em Tempos Digitais. Essa obra nos faz pensar, refletir e também conhecer práticas pedagógicas desenvolvidas por profissionais de educação física no período da pandemia. Ao discutir nessa primeira parte a questão do corpo, trata sobre a questão da nossa própria existência. Qual é o lugar que o corpo ocupa hoje na sociedade? A partir disso, fizemos investigações no contexto escolar, onde olhamos para as práticas pedagógicas dos professores de educação física, das tecnologias digitais que eles utilizaram, quando não foi possível termos aulas no contato direto aluno-professor. Nesse momento, constatamos algumas questões muito importantes, tais como o fato dos alunos considerarem que nada substitui a presencialidade, ou seja, se faz extremamente necessário a relação professor-aluno no mesmo contexto, no mesmo espaço, temporalmente. Nesse sentido, a escola se mostrou como um lugar onde isso acontece. Então, em tempos onde as tecnologias digitais cada vez mais avançam, e sem deixar de dizer que elas são extremamente importantes também para o ensino, elas nos dizem também que não podem ser substituídas pela vivência corporal, o que reforça o lugar da educação física. Então, nesta obra, nós discutimos também, a partir da própria teologia, o lugar do corpo no contexto atual. Além disso, essa obra também reúne relatos de professores de como eles desenvolveram suas práticas corporais
no período da pandemia. O que é possível de ser feito na área da educação escolar a partir dos recursos das tecnologias digitais que nós temos hoje? Como trabalhar com a questão do uso de vídeos? Como trabalhar de maneira que o uso das tecnologias digitais não seja também visto apenas como algo instrumental, pois defendemos qual proposta em termos de ensino a partir do uso das tecnologias digitais na educação física. Defendemos que esse uso seja feito um uso crítico e que o aluno seja protagonista dessa relação com as tecnologias. Dessa forma, esses relatos nos mostram possibilidades que vão muito além de acessar a um vídeo ou apenas de fazer um trabalho de pesquisa, muitas vezes com pouca orientação, onde os alunos vão aos laboratórios de ensino de suas escolas. Inclusive, a nossa pesquisa nos mostrou que, no retorno à presencialidade na escola, os alunos não queriam o uso das tecnologias. Por que não gostariam de fazer uso das tecnologias? Uma vez que se considera, inclusive, né, que os jovens, adolescentes, né, são uma geração tecnológica. Porque eles entendiam que a relação da tecnologia com o corpo era limitado a ir nos laboratórios das escolas a uma questão conceitual. Então, nós também fizemos e demonstramos que é possível se trabalhar de forma crítica, desenvolvendo alunos cidadãos críticos, onde o uso da tecnologia se dá de uma forma onde é construído o conhecimento, e não apenas para acessar o conhecimento já aí colocado. Dessa forma, então, eu recomendo essa leitura desse livro a professores, pesquisadores e também gestores das instituições de ensino, pois nos mostram possibilidades. Eu acredito que essa obra possa inspirar, nesse momento que nós vivemos, momento tecnológico, a nós conhecermos possibilidades do uso das tecnologias, sem desvalorizar e reconhecer que nós somos corpo. Muito obrigado. Bueno, Derly, gracias. Bueno, tienen el libro ahí que se lo pueden bajar. Acá tienen el comentario de Derly, está un breve texto y tienen el libro completo, obviamente, para poder bajárselo y leerlo, un libro digital. Bueno, vamos a pasar nuestro próximo autor es Magíster Roger Mauricio Silva Herrera, él es ecuatoriano. El título no quiero decirlo en inglés porque seguro lo voy a pronunciar mal, así que se lo dejo a él. Pero bueno, él es licenciado en Ciencias de la Educación con mención en inglés, magíster en Docencia Universitaria y Administración Educativa, especialista en diseño curricular por competencias, traductor, interpretación de idiomas, traductor de idioma inglés-español-inglés, y realizó un entrenamiento sobre pedagogía del lenguaje, enseñanza del lenguaje en la Kansas State University en los Estados Unidos. Bienvenido a este encuentro, adelante con tu presentación. Saludos, estimado Tulio. Muy buenas tardes con todos los señores investigadores, escritores, panelistas. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes sobre mi artículo recopilatorio, un artículo bibliográfico sobre CLIL, que en inglés sería Content and Language Integrated Learning. Esta metodología moderna permite integrar los contenidos de varias asignaturas con el idioma inglés. Voy a empezar mencionando el objetivo. El objetivo principal fue recolectar información bibliográfica pertinente y relevante para verificar si la utilización de la metodología CLIL puede tener un impacto positivo en las habilidades productivas de los jóvenes estudiantes de inglés como lengua extranjera. Entre los principales hallazgos se pudo encontrar que esta metodología se aplica con más frecuencia en Europa. Por otro lado, lamentablemente, la metodología CLIL en Sudamérica no tiene el apoyo pertinente por varios factores, ¿no? Como todos sabemos, la educación privada de la pública, hay una brecha muy grande, en recursos especialmente, y en compromiso de las autoridades y los docentes. Porque los libros de inglés ya contienen información sobre CLIL, en donde los docentes aplicamos estrategias para relacionar el idioma inglés con el contenido de una materia. Por ejemplo, si el estudiante tiene alguna dificultad en el idioma, el docente identifica que al estudiante le gusta la historia, fechas importantes, no solamente
de descubrimientos, también de deportes, como se había mencionado mucho. Entonces, motiva y reactiva esa necesidad de aprendizaje. Otro ejemplo que podemos encontrarlo muy claro es relacionando CLIL con la educación física. Cuando tiene alguna dificultad el estudiante, el cambiar de entorno es una estrategia muy interesante que le puede ayudar a mejorar. Es decir, si yo voy a instruir commands, son instrucciones, en educación física puedo dar las órdenes. Go to the corner, pick up the ball, throw the ball. Entonces el estudiante se siente motivado y aplica esa metodología en una materia específica. Como resultado, se benefician los dos, el lenguaje inglés y el aprendizaje en la metodología que estamos viendo, que es CLIL, en el idioma inglés en este caso. Algunos aspectos de CLIL, que es ICOL en español, no han sido ampliamente aplicados ni conocidos por profesores, de acuerdo al estudio bibliográfico recopilatorio por algunos profesores y estudiantes, lo cual ha impedido que el correcto aprendizaje de los estudiantes en el idioma. Y es muy importante aplicar esta metodología y que contribuye a la mejora del idioma, como lo habíamos mencionado. Algo más que podría acotar es que el cambiar de ambiente, el cambiar de entorno es muy beneficioso tanto para los docentes como para los estudiantes, ya que no es lo mismo, como todos sabemos, instruir un tema en un salón de clase con las cuatro paredes que en otro entorno de aprendizaje, como puede ser el jardín, la cancha de la misma institución. Entonces, ese es el motor de motivación que le ayuda al estudiante a mejorar el idioma inglés, como ya lo habíamos dicho, aplicándolo en diferentes materias. Para concluir, se puede finalizar el trabajo que la metodología de CLIL especialmente puede ayudar a las habilidades productivas del idioma, que son speaking and writing, el idioma, la comunicación y la escritura, porque ya pueden unir las dos habilidades, diseñar un diálogo y aplicarlo en la vida cotidiana. Ese sería mi aporte. Muchas gracias de una vez más por la invitación y la invitación. Gracias, Roger. Tenía una pregunta, te la dejo en un ratito porque Annelise está con el horario ahí justo, así que pasamos a ella. Después te hago alguna pregunta que me quedó ahí de la lectura de tu trabajo. Bueno, Annelise escribió con otros autores un artículo titulado Obesidade durante la pandemia de la COVID-19, os impacto no desenvolvimiento infantil, una revisión de literatura. Annelise tiene un extenso currículum que sugiero leer el artículo y leer el encabezado, y entre otras cosas tiene hecho un postdoctorado en la Universidad Federal de Ciencias da Saúde de Porto Alegre, doctorado en neurociencias, otro doctorado en la Universidad de Calgary y en la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania. Es graduada en fisioterapia, maestra en ciencias del movimiento humano por la Universidad del Estado de Santa Catarina, donde también es docente. Bienvenida, Annelise. Adelante, por favor, con tu presentación. Muito obrigada, Dr. Túlio, pela sua gentil apresentação. E eu agradeço a oportunidade de participar deste momento com um grupo tão seleto de pesquisadores e uma diversidade bastante grande de pesquisas de relevância. O estudo que eu quero apresentar a vocês foi uma revisão de literatura que nós realizamos, intitulada Obesidade durante a pandemia da Covid-19, os impactos no desenvolvimento infantil. Nesta revisão de literatura, nós trazemos a discussão do enlace de duas pandemias na saúde e desenvolvimento infantil: a obesidade, né, e a pandemia da Covid-19. Então, a obesidade entre crianças e adolescentes representa uma preocupação global de saúde, com taxas crescentes em nações de baixo e médio poder aquisitivo e também uma prevalência significativa em muitos países de renda elevada. Na maioria das nações, crianças e adolescentes apresentam inadequada atividade física, atribuída à escassez de áreas recreativas públicas, ao incremento do transporte motorizado e à redução do deslocamento ativo, como, por exemplo, o ciclismo, a caminhada.
dentre outros. Ainda, a percepção de insegurança e violência nos bairros locais contribui para comportamentos menos ativos, acompanhados do incremento do engajamento em formas de entretenimento passivo. Então, passa-se a utilizar cada vez mais computadores, videogames e telas de forma geral, reforçando o comportamento sedentário. Além disso, o apelo publicitário para o consumo de alimentos do tipo fast food, de alta densidade energética, rico em gordura, sódio, açúcares adicionados e bebidas açucaradas, e, por outro lado, a menor ingesta de frutas, verduras, fibras, leite, que constitui o cardápio de muitas crianças e adolescentes, substituindo, então, a alimentação tradicional e, portanto, importante fator relacionado ao aumento da prevalência da obesidade infantil. Embora o distanciamento social tenha sido reconhecido como uma estratégia eficaz para conter a propagação da Covid-19, suas implicações na rotina diária das crianças são consideráveis. Esse cenário torna-se ainda mais relevante ao considerar o impacto potencial nas áreas de desenvolvimento músculo-esquelético e formação psicossocial das crianças, uma vez que a saúde física e mental infantil pode ser significativamente afetada. Diante deste contexto, este estudo teve como objetivo revisar os impactos da pandemia da Covid-19 no desenvolvimento infantil associados à obesidade infantil. Para tal, nós realizamos uma pesquisa bibliográfica, utilizando o banco de dados do PubMed, e nós utilizamos, então, as seguintes palavras-chave: o SARS-CoV, o COVID, crianças, criança, estudantes, adolescentes, e ainda obesidade infantil e obesidade pediátrica, onde os estudos variam entre os anos de 2019 e 2022. Então, dos 239 títulos analisados, 11 artigos na íntegra foram selecionados que contemplavam todos os critérios de inclusão. Então, dentre os principais achados, a Covid-19 aumentou os fatores de risco para a obesidade por meio do aumento do estresse e do comportamento sedentário relacionada a mudanças ambientais, acadêmicas e sociais. Entretanto, por outro lado, a obesidade também se tornou fator de risco para o aumento da gravidade da doença da Covid-19, pois o excesso de peso diminui a resposta imune do indivíduo, cronificando a inflamação e gerando complicações metabólicas associadas. Um importante estudo do Rhode Island Hospital e da Brown University nos Estados Unidos, que acompanha o neurodesenvolvimento em crianças, comparou o desempenho das habilidades de aprendizagem precoce em um grupo de bebês nascidos pré-pandemia e outro grupo de bebês nascidos durante a pandemia. E foi encontrado que as pontuações em habilidades motoras, cognitivas e de linguagem dos bebês nascidos durante a pandemia apresentaram scores baixos. Outro aspecto destacado pelo estudo é que os meninos de menor nível socioeconômico apresentaram maiores comprometimentos nas áreas avaliadas. Cabe aqui salientar que o uso de máscaras, impossibilitando as crianças de visualizarem a articulação das palavras e a diminuição da socialização, também gerou atrasos de linguagem e comportamentais. Ainda, com o fechamento de áreas públicas, a atividade das crianças ficou muito restrita ao âmbito doméstico. A atividade física foi reduzida, se tornou problemática não apenas na prevenção da obesidade e de doenças crônicas, mas também por causa das associações entre atividade física com mudanças percebidas no bem-estar mental. Como limitações que nós trazemos neste estudo, embora tenhamos contribuído para uma compreensão inicial de como as restrições da Covid-19 influenciaram no desenvolvimento infantil,
uma série de restrições metodológicas dos estudos provenientes do próprio isolamento social são limitadores para conclusões mais definitivas. Então, esse é o resumo que temos do nosso estudo e convidamos a todos para que façam a leitura na íntegra. Então, muito obrigada pelo gentil convite. Annelise, de tu presentación, y bueno, obviamente convocamos a leer el trabajo, pero creo que va a haber muchos trabajos de intervención, de investigación sobre esta generación COVID. Evidentemente va a ser una generación particular con fenómenos singulares, más allá de, obviamente, las cuestiones generales que uno imagina. ¿Es así lo que estás planteando? É o que nós observamos na prática, né? Nós temos aqui, então, na Universidade do Estado de Santa Catarina, por exemplo, uma clínica escola de fisioterapia, onde nós, claro, atendemos crianças e adolescentes de forma geral, mas esta geração, né, essas crianças que nasceram durante a pandemia, nós observamos um aumento bastante grande, né, de crianças com atraso do neurodesenvolvimento, né, inclusive um grande aumento no próprio diagnóstico de situações como o transtorno de déficit de atenção, o próprio autismo, porque muitas crianças passaram a apresentar um atraso da linguagem, né? Então, assim, nós não sabemos exatamente o impacto da pandemia, né? São poucos os estudos que trazem uma evidência mais forte, como esse do Rhode Island Hospital e da Brown University, né, que eles trazem scores de avaliação de desenvolvimento em várias áreas, né, e fica claro que a criança nascida na pandemia apresentou scores menores. Nós entendemos que, né, a criança ela foi menos estimulada, ela ficou presa no ambiente domiciliar, com menos socialização com outras crianças, que é o momento em que elas aprendem e são estimuladas para novas habilidades motoras, né? O próprio uso de máscaras, em que fechava toda essa área, então a criança não conseguia visualizar a articulação da palavra, gerando atrasos de linguagem. Então nós tivemos uma série de fatores, né? Sem falar do uso de telas, né? Que as famílias acabaram colocando, né, essas telas de uma forma muito expressiva na vida dessas crianças. Bueno, bastante claro tu planteo. Imaginamos que, bueno, veremos trabajos a futuro sobre este tema. Bueno, te agradecemos muchísimo, Annelise, muy clara tu presentación. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme. Para nosotros también. Me quedó una pregunta, Roger. Creo que ahí claramente estás planteando la enseñanza en tener en cuenta el contexto, o sea, que la enseñanza no sea meramente repetitiva. ¿Es correcto lo que te estoy preguntando? Sí, la metodología de CLIL invoca o da la pertinencia para buscar otro entorno de aprendizaje, no meramente el texto y el idioma. Cuando yo tengo problemas con desarrollar mi idioma, en este caso el idioma inglés, el docente busca alternativas, otras alternativas como incorporar el lenguaje a otras asignaturas, a cualquiera de ellas que puede ser lengua, literatura, ahí especialmente se utilizan las dramatizaciones, role-playing, Shakespeare, geografía, para motivar al estudiante a identificar cuál es su estilo de estudio, y también despertar sus inteligencias múltiples, relacionándolo con la música, con la literatura, con las artes. En este caso, educación física también. Entonces, esa metodología ayuda a fusionar el lenguaje con otros contextos. Sí, perfecto, se entiende perfectamente. Bueno, vamos a pasar a nuestra última presentación. Leonardo dos Santos Oliveira, el trabajo es titulado Treinamento multicomponente de Força Melhoran, Saúde Mental y Calidad de Vida de Idosos. Leonardo es maestro en Educación Física en la Universidad de Pernambuco y la Universidad Federal de Paraíba y es docente de ensino superior. Adelante con la presentación de Leonardo. Boa tarde a todos, eu me chamo Leonardo Santos Oliveira,
e sou um dos autores do artigo intitulado Treinamento Multicomponente de Força Melhoram Saúde Mental e Qualidade de Vida de Idosos, que foi idealizado também por Paula Ferreira do Nascimento, Rayanderson da Silva e Gabriel Rodrigues Neto. Bom, sabe-se que o envelhecimento está associado a um declínio no funcionamento cognitivo, bem como um aumento na ocorrência de eventos adversos à saúde. E também sabe-se que essas alterações fisiológicas elas podem levar a uma maior suscetibilidade de transtornos somáticos e mentais. Uma das formas que podemos utilizar para suavizar, para mitigar os efeitos dos transtornos mentais, especialmente potencializados pela pandemia da Covid-19, é por meio do exercício físico. E um dos programas de treinamento físico com potencial eficácia para o cuidado desses transtornos mentais e também da melhoria da qualidade de vida é o treinamento multicomponente. Esse treinamento multicomponente ele é baseado em movimentos naturais, como correr, saltar, agachar, e também inclui exercícios aeróbios de força, de equilíbrio, de coordenação e de mobilidade articular. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi comparar o efeito de 6 semanas do treinamento multicomponente com o treinamento de força clássico e avaliamos os índices de estresse, ansiedade, depressão e também a qualidade de vida de idosos. Pensamos que investigações dessa natureza podem auxiliar profissionais de treinamento físico e também outros terapeutas na elaboração de programas que envolvam tanto o treinamento multicomponente quanto o treinamento de força, que sejam adequados para auxiliar o tratamento de idosos com ênfase na melhoria da saúde mental e também da qualidade de vida. Com base no exposto, um estudo experimental não randomizado, com delineamento pré- e pós-teste, foi conduzido, sendo realizadas medidas da saúde mental pela escala de ansiedade, depressão e estresse, conhecida como EADS-21, enquanto que a qualidade de vida relacionada à saúde foi medida pelo SF-36. Os participantes foram solicitados a manter suas rotinas normais durante o período de estudo e os idosos eles foram designados aos seguintes grupos. Treinamento multicomponente, no qual finalizamos com 6 idosos. O treinamento multicomponente, como já informado, envolveu exercícios aeróbicos, exercícios de movimento, amplitude articular melhorar, enquanto que o treinamento de força clássico contou com 7 idosos, nos quais foi embasado em exercício de fortalecimento, conforme apontado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. As sessões de exercício ocorreram 3 vezes por semana durante as 6 semanas, com um intervalo entre elas de 48 horas. Para análise de dados, nós utilizamos média e erro padrão e fizemos a análise inferencial por um modelo de equações de estimativa generalizadas e também expressamos o tamanho do efeito pelo D de Cohen. Com relação aos resultados, nossa análise inferencial não observou efeitos estatisticamente significantes do grupo, momento ou interação para as variáveis analisadas. Contudo, o tamanho do efeito ele foi ligeiramente favorável ao treinamento multicomponente para todos os scores da saúde mental e, em relação à qualidade de vida relacionada à saúde, houveram efeitos favoráveis tanto para o treinamento multicomponente, sobretudo para os domínios de dor corporal, vitalidade e aspectos sociais, enquanto que o treinamento de força clássico foi favorável à melhoria de domínios relacionados a aspectos físicos, estado geral da saúde, aspectos emocionais e saúde mental. Concluímos, portanto, que o treinamento multicomponente foi ligeiramente mais benéfico nos indicadores de saúde mental, enquanto o treinamento de força foi efetivo, mas em menor escala. Além disso, os domínios da qualidade de vida relacionada à saúde parecem ser treino dependentes. Nesse caso, alguns domínios têm mais suscetibilidade a mudanças em função do treinamento multicomponente, outros domínios mais suscetibilidade ao treinamento de força clássico. Então, por fim,
tanto o treinamento multicomponente como o treinamento de força, realizado de forma progressiva, eles podem ser estratégias eficazes para a melhoria da saúde mental e também da qualidade de vida de idosos. Bueno, gracias Leonardo por el envío. Hagamos un cierre, los que quedamos. Adelante, David, si querés agregar algo, siempre bienvenido y escuchándote. El sonido. El sonido no tenés. Ahí. Bueno, perdón. A mí me parece que la historia de los docentes necesita ser escrita por los docentes. Y la historia de los docentes es la historia básicamente de lo que pasa cuando pasan las cosas. Y en este marco, la educación física tiene que tener una discusión en torno de su identidad y dónde está ubicada. Desde mi punto de vista, la educación física está en el campo pedagógico, y es una pedagogía de la acción motriz en términos de parlevas, pero pedagogía al fin. Consecuentemente, los problemas de la educación física son problemas pedagógicos, no son problemas técnico-instrumentales y no son problemas deportivos. A lo sumo, y así adhiero, uno de los problemas de la pedagogía pueden ser los problemas relativos con la enseñanza del deporte y no el deporte como tal. Bueno, en ese marco, yo creo que la perspectiva cualitativa y la poscualitativa y los estudios feministas, posfeministas y demás, toda esta cuestión de pensar críticamente, la cuestión de pensar el cuerpo freudiano, lacaniano, de distintas perspectivas, me parecerían centrales en la formación docente. Y bueno, hacia allá, hacia una de las posibilidades es que abreva mi escrito, ¿no? Como una historia de vida cortada y sesgada, ¿no? En un periodo concreto, pero que habla de una historia, de mi historia, y como historiador, digamos, me vi tentado a hacerla. Así que, bueno, estamos trabajando con el Instituto de Ciencias de Educación de la Universidad de Buenos Aires para hacer un trabajo de texto de escrituras autobiográficas narrativas de profesores y profesores de educación física, que devenga en un libro. Así que, bueno, esperamos que recuperar la palabra del docente, pero recuperarla pensando críticamente y política y pedagógicamente. En eso estoy, digamos, básicamente. Bueno, David, obviamente este canal es para que expreses eso, convoques a toda la gente que está interesada en esto, que entiendo que en el mundo hoy realmente es una cantidad enorme de gente, sobre todo porque la educación física, yo diría, para centrarse en este siglo, se ha construido distinto, han aparecido otros actores, nuevas ideas. El campo, como vos dijiste, está en tensión, que quizás el siglo pasado todavía no había, digamos, esos espacios para, más allá que siempre hubo, yo creo que si uno mira en la historia de la educación física, siempre hubo ideas alternativas que de una u otra manera apenas se expresaban o muchas veces eran silenciadas, pero que, bueno, este es un momento interesante, es una oportunidad para ampliar el horizonte de conocimientos y bueno, acá de alguna manera vos estás representando una alternativa por demás valiosa para generar estos espacios. Así que bueno, toda la gente que está interesada, bueno, ahí están los uruguayos que están en contacto con vos, así que desde ya tenemos el medio y el mensaje para que toda la gente que está interesada en estas temáticas se encuentre. Esa es la idea que tenemos. Sí. Siempre apoyándote, David. Apoyándote y apoyando todo. Bueno, también que hablar de feminismo, pero no es para tanto. Bueno, otro día empezamos con ese tema. Otro día Sí. vamos con el feminismo.
No, pero lo que quiero señalar es que, digamos, es cierto que hay tensiones con el campo de la actividad física y es cierto que hay tensiones con el campo del deporte. Pero esas tensiones en la educación física no tiene por qué absorberlas. En tanto se redefina su identidad, la educación física puede no tener por qué tener esas tensiones. En tanto se ubica en el campo de la pedagogía, no tiene que tener ningún tipo de tensión con el campo del deporte, que no es un campo pedagógico, o con el campo de la actividad física, que no es un campo pedagógico. Porque en última instancia lo que define a la pedagogía es la situación didáctica. La situación didáctica de la pedagogía y todo acto pedagógico es formativa, no es performativa y de rendimiento de entrenamiento o de mejoramiento, no sé, estético. Entonces, me parece que ahí, si bien es cierto lo que vos decís, esto, digamos, como que la educación física es el mosquito que se mete en la telaraña. Podría escapar para otro lado, pero no lo escapa, porque su propia historia, ¿no? Su propio ordomerismo Bres la atrapa porque, recordemos que Ordomero Bres era un médico, ¿no? No un deportólogo, pero era un médico, y después con el giro deportivista, dalo, es como que, bueno, está complicado. Pero creo que hay una salida muy clara, ¿eh? Creo que en dirección opuesta a la telaraña. Sí. Bueno, Roger, tu cierre. Roger, tu cierre. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, estimado Tulio. Ha sido una experiencia enriquecedora compartir varios puntos de vista sobre temas similares, ¿no? Que, como dice David, todo nos conduce a la pedagogía, ¿no? La manera de cómo estamos enseñando y los problemas que están afectando y que tenemos que enfrentar día a día los docentes ante la sociedad. Una vez más, muchas gracias por esta oportunidad. Esperamos, yo espero seguir en contacto, seguir publicando con ustedes y aprender de ustedes. Muy amables por la oportunidad y una linda tarde. Dale, Roger, tenemos ahí un artículo que sale el mes que viene, así que seguramente nos volveremos a encontrar. Bueno, Sí, con Gis estamos preparando otro. Ah, fenómeno. Bueno, invitamos a todos los autores desde acá a seguir participando. Nosotros estamos recibiendo trabajo, estamos haciendo revisiones permanentemente, recibimos trabajos a lo largo de todo el año, sobre todo una revista mensual que tiene un volumen de publicación realmente importante. Mantenemos ese ritmo de publicación, estamos prácticamente trabajando en esto todos los días. Así que bueno, esperamos que la gente participe y muestre sus producciones, ya sea con los textos que publicamos, como con estos encuentros que venimos produciendo ya hace más de 3 años. Así que nos estamos comunicando, estamos en contacto y siempre publicando.